Es momento de estar informados. Ya inicia Global News México. Noticias que dan la vuelta al mundo. Detienen a 6 policías federales en Querétaro. Asesinan a 3 personas en Bar del Lencero en Veracruz y además se desata la violencia. Muertos en el sur y en Jalapa. Acepta Andrés Manuel López Obrador fracaso en el combate a la inseguridad. Es asignatura pendiente. Hoy nombró a los comisionados para la frontera. Alerta en Estados Unidos. Se estrelló un helicóptero en edificio de Manhattan. Global News México. Síguenos en nuestras redes sociales. Global News México. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Global News México. A todos los que ya se conectan en estos instantes a través de la plataforma digital, muchísimas gracias. Hoy tenemos muchas noticias. La violencia continúa en el estado de Veracruz, no cesa en las horas, en la noche, en la madrugada, en plena luz del día. Se siguen cometiendo asaltos, secuestros y asesinatos. Vamos a comenzar con el recuento esta mañana. Por supuesto, Jalapa nuevamente se está poniendo feo. Eric Domínguez, buenos días. Benita, buenos días amigos, un gusto saludarles, mucha información además de lo que ya le hemos preparado para todos ustedes, lo que ha sucedido en la seguridad y en la política, 24 horas de violencia imparable y terrible lo que sucedió ayer. Despidieron a este joven de la universidad allá en Coapa y bueno, pues tendremos también imágenes de la misa que oficiaron en memoria de este joven secuestrado y asesinado allá en la capital de la República Mexicana, Norberto Ronquillo, que bueno, pues sus familiares, sus amigos pasaron unas horas terribles y ayer pues con una misa finalizó esta terrible odisea. Las autoridades también comparecieron ayer ante los medios de comunicación. De esto y mucho más hablaremos también. Asesinatos y feminicidios aquí en Veracruz. Así es, vamos a comenzar esta mañana con otro feminicidio que se cometió en el municipio de Acayucan, Veracruz. De acuerdo al reporte que se tiene de las autoridades policíacas, es que vecinos de la calle Narciso Mendoza, casi esquina con Justo Sierra, de la colonia Revolución, allá en Acayucan, Veracruz, enclavado al sur del estado, pues reportaron detonaciones de arma de fuego. Cuando llegaron las autoridades y los peritos descubrieron que al interior de esta vivienda se encontraba herida una mujer, quien al recibir ayuda por parte de la Cruz Roja y Protección Civil, ya se encontraba sin vida. Desafortunadamente, se dio a conocer entre los mismos vecinos que habría sido su propia pareja quien cometió la privación de la vida contra su esposa, su pareja. La mujer fue identificada como Cintia Elizabeth, que era avecindada ahí en Acayucan, pero era oriunda del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Dejó en la orfandad esta señora a sus pequeños, quienes a la vez fueron llevados ante la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia para que quedaran bajo resguardo. El área fue acordonado, como sucede regularmente cuando sucede este tipo de hechos, por elementos policíacos y se realizaron las diligencias correspondientes para que el cuerpo fuese llevado hasta el CEMEFO, que es el Servicio Médico Forense, y bueno, pues se le diera el trámite correspondiente. Lamentable lo que sucede allá en el sur de Veracruz, la violencia que no para, que sigue, que continúa cobrando vidas y por supuesto en este caso particular se trata de pues su pareja que cometió este crimen contra su propia esposa. Y vamos a un recuento de lo último que ha sucedido antes de pasar con la cápsula de Daniel Páez. Ayer un hombre fue asesinado durante un asalto registrado en una refaccionaria, Benita, amigos, ubicada en la avenida Chedraui Caran, una de las zonas más transitadas en Jalapa. Los hechos ocurrieron en el negocio denominado Charlie, dedicado a la venta de accesorios para automóviles.
Los primeros reportes indican que al lugar ingresaron personas con armas blancas, quienes con lujo de violencia asaltaron el local. Al parecer la víctima se habría resistido al atraco, por lo que recibió varios navajazos, muriendo pues prácticamente al instante. Y otros temas ocurridos también las últimas 24 horas. El ambientalista fue asesinado a orillas de un camino en el ejido Calatrava, ubicado en los límites de Tabasco y Chiapas. Se trata del ambientalista José Luis Álvarez Flores. Recientemente denunció la extracción ilegal de arena y piedras de río Usumacinta. Esto fue en Chiapas. Regresamos aquí a Veracruz. Privan de la libertad a Albino Lecuile, ex alcalde de Magdalena en la Sierra de Zongolica. Los hechos fueron en Río Blanco. Es el quinto secuestro en esta región desde el jueves pasado. Privaron también de la libertad a una maestra y a su hijo de 12 años en Ciudad Mendoza, cerca de Orizaba. Ayer fue el exdirector del Tecnológico y el jueves un oficial mayor de Nogales. Una mujer, como ya lo comentabas, fue asesinada de varios balazos frente a sus hijos de 12 y 9 años y además de su bebé de 8 meses. Esto fue en Acayucan. Con eso suman 10 feminicidios del viernes a la fecha. Ola de violencia en Veracruz. En Acayucan hubo una balacera. El objetivo fue un joven que recibió varios balazos al ocultarse en su casa. Una muchacha también recibió una bala perdida. Se mantiene muy grave en el hospital. En Jalapa un joven murió apuñalado durante el asalto de esta refaccionaria, como lo comentabas. Sigue la violencia, 2 personas baleadas en la colonia San Marcial, en Fortín de las Flores. Así las últimas 24 horas de violencia en Veracruz. Y bueno, le agregamos estos últimos hechos que se han presentado. Fíjese que encontraron también a un hombre que fue atacado a balazos en una cantina clandestina ahí mismo en Acayucan. También en la colonia Prócoro Alor, vecinos de esta unidad encontraron a una persona con su cuerpo en avanzado estado de descomposición. Se reportó ahí pues que había sido, no sabemos si fue baleado, si fue ejecutado. La cosa es que pues estaba muerto. Los vecinos lo reportaron pues al servicio de emergencias y llegó la autoridad policíaca. También en la colonia El Tesoro, de acuerdo al reporte de nuestros compañeros Mario Morales, se encontró esta mañana un taxi con reporte de robo. Pues así la violencia desatada, le digo, en diferentes regiones de Veracruz. También anoche una mujer se suicidó aventándose del puente Jalitic, ubicado en la zona centro de Jalapa. También, Benito, una de las zonas más tradicionales y más transitadas en Jalapa. Este puente Jalitic ya ha cobrado varias víctimas. Algunas personas deciden ahí pues irse por la puerta falsa y no es la primera vez que esto ocurre. Habitantes del lugar, al ver cómo la mujer se tiraba del puente, rápidamente solicitaron auxilio de paramédicos y de las autoridades, quienes llegaron al sitio para socorrerla. La mujer, con edad de 40 a 50 años de edad, fue trasladada al CEM, al Centro de Alta Especialidad. Sin embargo, falleció en el lugar. Hasta el momento se desconoce su identidad, así como las causas que la llevaron a quitarse la vida en el puente Xalitic. Y habitantes de la colonia Palenque en Jalapa, Veracruz, localizaron el cadáver de un hombre envuelto en una cobija cerca del ejido El Tronconal. Mucha violencia. Y ayer en el Lencero también mataron a una familia, la balearon y está el Lencero a unas cuadras del cuartel, tanto el cuartel militar como de la Academia de Policía. Prácticamente acabaron con esta familia ayer a plena luz del día. Escándalos y violencia por todos lados en Jalapa. Y además está a escasos metros del retén de la Secretaría de Seguridad Pública. Correcto. Bueno, pues esta mañana también la misma dependencia informa que han rescatado a 13 hondureños y detuvieron a 2 traficantes de personas, esto en la región de San Juan Evangelista. De acuerdo a este reporte, efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a 2 individuos señalados por presunto tráfico de migrantes, además de resguardar a 13 personas de nacionalidad hondureña, entre ellas 4 niños. Los hechos ocurrieron en la carretera transísmica a la altura de la desviación a San Juan Evangelista, cuando elementos de la policía marcaron el alto a 2 vehículos que circulaban con dirección a Isla Veracruz. El joven también que se encontraba desaparecido ayer en Misantla fue encontrado sin vida a un costado de la carretera Misantla Martínez de la Torre. Esto pues obviamente en la zona centro-norte del estado de Veracruz. La víctima presentaba varios impactos de arma de fuego. Así las cosas. Y el resumen completo de otros hechos que han sucedido a lo largo del estado de Veracruz con mi compañero Daniel Páez.
¿Qué tal amigos de Global News México? Asesinan a 3 personas en un bar de Lencero. Vamos a ver el siguiente resumen informativo. En referencia a la información publicada en distintos medios de comunicación en la que se expone la detención de 6 policías federales por policías municipales de Querétaro, derivado a una denuncia ciudadana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que los 6 elementos involucrados sí son elementos activos de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal. Se ha instruido a la Unidad de Asuntos Internos a abrir un expediente e iniciar el procedimiento para darlos de baja. Además, colaborará ampliamente con las instancias correspondientes en la integración de la carpeta de investigación. 3 vehículos se vieron involucrados en un choque en la avenida Cuauhtémoc con arista de la colonia centro de la ciudad de Veracruz. Afortunadamente solo se dieron daños materiales y sin que alguna persona resultara lesionada tras el incidente. Se trató de un taxi y 2 camionetas, una de ellas cargaba verdura. 3 personas, entre ellas una mujer, fueron ejecutados al interior del bar El Potro, ubicado en la localidad de El Encero, en el municipio de Emiliano Zapata. Los reportes policíacos señalaron que 2 de los cuerpos quedaron dentro del bar y un cadáver más en el interior de un taxi a las afueras del lugar. Bueno, esto es lo que ha ocurrido en temas de seguridad en las últimas horas. Si quieren estar más informados, visiten Global News México en Facebook. Nos vemos la próxima. Pues vámonos con más información. Gracias a Foro Cuatza, que esta mañana ya nos retransmite a todos sus más de 400,000 seguidores y a quienes se conectan esta mañana. Muchísimas gracias a todos los cumpleañeros de hoy, 11 de junio. También saludos afectuosos y un abrazo. Vámonos con la misa. Norberto Ronquillo, Benita. Terrible. Una tragedia, verdaderamente. Llevan 2 días de hashtag. Ayer la tendencia se hizo viral en Twitter de renuncia a Claudia Sheinbaum. Le hizo crisis esta muerte. Pero crisis, yo creo que es la peor crisis, la ambiental que hubo hace 2 semanas, y esta de Norberto Ronquillo, el joven asesinado, secuestrado y asesinado allá en la capital de la República Mexicana. Es una crisis verdaderamente terrible. Están pidiendo la renuncia de la jefa de gobierno. Obviamente no lo va a hacer, pero todos los sectores se unieron. Ahora sí, los tanto morenistas como los no morenistas están unidos en una causa de que esta mujer pues ya está bajo la lupa, porque la violencia no solo en el país, lo que está sucediendo en México, en la Ciudad de México, es increíble. Es que regresó la violencia y con más fuerza, y además una jefa de gobierno que pues está en su zona de confort, que solamente lo lamenta a través de las redes sociales, como el Twitter que escribió, que lamentaba profundamente la muerte de este joven y que se comprometía a investigar y a dar pues a hacer justicia. Entonces pues esto le valió que a Claudia, la jefa de gobierno, se le viniera el mundo encima. En redes sociales se la acabaron. Desde que todo mundo se unió para solicitar su renuncia, que no la bajaron de que es incapaz, ineficiente, porque no se actuó de acuerdo a los protocolos de seguridad, porque se dio a conocer inmediatamente que este joven había sido secuestrado. ¿Qué hizo la autoridad para rescatar con vida a este chico? ¿Cuáles fueron las medidas que se implementaron inmediatamente? Una serie de deficiencias, lo que ya estamos viendo en las primeras investigaciones, que si el carro del joven se la llevaron a sus familiares directo a su casa, que por qué no lo presentaron al Ministerio Público los policías, que si ya los están investigando. Vaya, pues la peor crisis yo creo que ha vivido la jefa de gobierno después de la ambiental, como tú dices, a principios de este mes. Y ahora, ¿qué va a hacer la procuradora Ernestina Godoy para calmar los ánimos en el ambiente, no solo empresarial, estudiantil, político? Vaya situación que le vino a estallar en la cara a la jefa de gobierno, y que ahora, bueno, pues mantiene a todos unidos por esta tragedia que se presentó, que no es la primera. Recordarás de la otra estudiante también universitaria que recibió un balazo, que todavía no se hace justicia, no se determina UNAM, Benita, qué pasó con ella, quién la mató. Y ahora este segundo caso, que vaya situación, tragedia. Pero además, yo ayer lo comentaba precisamente con unos amigos, es la reacción que debe ser de la universidad, de decir, ¿sabes qué? Se exige justicia, no se toman la foto de generación, esa foto de generación que iba a ser al día siguiente del secuestro y asesinato de este joven, no se dio. Los jóvenes posaron con estas pancartas que decían, nos falta Norberto. Después de eso se da el anuncio de que lo asesinaron,
y viene 3 días de luto, que ayer lo comentabas aquí en este mismo espacio, 3 días de luto para la universidad, se suspenden las actividades. Esa es la reacción que debe tener una institución educativa, y a mí lo que se me hace increíble es que en la UNAM, el caso que mencionabas de esta chica, que no se sabe quién la mató, que dicen que fue una bala perdida de un campo de tiro militar que está muy cerca del campus donde murió esta chica, en pleno salón de clases, no se sabe nada. Ahí no ocurrió nada, no hubo pronunciamientos del rector, no hubo exigencia de justicia y todo siguió normal. La chica que mataron en Tamaulipas, ¿te acuerdas? También estaba en el pasillo de la universidad y ahí llegaron y la acribillaron. Tampoco pasó absolutamente nada, ¿eh? Pero en este caso, bueno, pues ayer fue un día de luto, un día Sí. de llanto, de dolor, de tristeza, de impotencia, de clamor, de justicia. La mamá de este joven asesinado que salió a las 9:31, según lo que marca el horario de la videocámara, cuando sale en su automóvil, pues dijo que ella estaba esperanzada en recibir el certificado de estudios de su hijo, no el certificado de función. Terrible, de verdad, lo que ha pasado con este chico, estudiante, con toda una vida por delante, que fue secuestrado desde el martes pasado y que ayer lo encontraron allá en Xochimilco en pleno estado de descomposición. Se dice que la misma noche que se lo llevaron, esas mismas horas, fue asesinado. Las imágenes son dramáticas, estas son imágenes de la misa que se ofició ayer en su universidad. Obviamente compañeros de Norberto lloraban desconsolados, los familiares, los abuelitos, Benita, los papás, y bueno, pues el hermano de Norberto dio unas palabras. Vamos a escuchar todo lo que sucedió, el audio ambiente de esta misa ayer en honor, en memoria de este joven que le arrebataron pues todos sus sueños, su vida, a un día de graduarse, pues le arrebataron todo a él y a su familia. Y de los delincuentes, como siempre pasa en México, no se sabe absolutamente nada, pero eso sí, se embolsaron la cantidad que pidieron de rescate. Nunca se ha mencionado la cifra que pagaron los familiares por su rescate. Se embolsaron el dinero, pero además ya no regresaron a Norberto Ronquillo. Escuchemos las imágenes. Señor, Dios Padre Todopoderoso, apoyados, nos olvidamos de estas palabras, que son el fondo de la vida, lo más importante de la vida. Padre, me pongo en tus manos. Y justamente son las palabras que pueden ser adecuadas en este momento. Padre, nos ponemos en tus manos. Padre, ponemos a Norberto. Las universidades públicas como la UNAM, como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, ahora el Pedregal, pues se han convertido en escenarios de crímenes contra sus propios estudiantes. Tan solo en marzo de 2010 murieron a manos de militares 2 alumnos del Tecnológico de Monterrey en el propio campus central, mientras en la ciudad universitaria, conocida como pues la UNAM, han ocurrido 11 muertes en menos de 2 años. Y fuera de las casas de estudio, estudiantes también han sido asesinados, como los 4 alumnos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que fueron asaltados en la delegación Gustavo Amadero en abril pasado, o los 3 estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara que también fueron asesinados en marzo de 2017 en un rancho mientras realizaban un documental. Y es que la guerra contra el narcotráfico no explica toda la magnitud del problema. También se habla de que en la guerra que se mantiene en los últimos sexenios contra el narcotráfico, pues las juventudes han sido las principales víctimas de la violencia de los últimos 2 sexenios, sin oportunidades de estudio, de trabajo, y quienes quedan
como a merced de la delincuencia como daño colateral. En México se habla de 42.251 jóvenes de este rango de edad, entre 20 a 24 años de vida, que murieron violentamente en esta guerra que se mantiene contra el narcotráfico. Más aún del total de muertes violentas registradas en el periodo, que son de 118.393 víctimas que tenían menos de 30 años. En total, 118.000 jóvenes asesinados en los últimos 10 años en esta guerra que se mantiene contra pues los grupos delincuenciales en nuestro país. Imagínese usted un universo de 118.000 jóvenes mexicanos, muchos de ellos tal vez participan en los grupos delictivos, otros más son víctimas de secuestro y muchos más resultan víctimas o daño colateral. Así de grave está el problema en nuestro país. Los medios de comunicación ayer entrevistaban, mientras seguimos viendo imágenes de lo que sucedió ayer en la Ciudad de México, de la misa a Norberto Ronquillo. Ayer entrevistaban a su mamá y decía, es increíble, bueno, el dolor es inconmensurable, indescriptible para la señora, para sus familiares, su papá, sus hermanos, sus amigos, y decía, increíble que venía por el acta de graduación, por los papeles de graduación de mi hijo, y ahora me voy con el acta de defunción y los papeles de defunción de mi hijo. Es una verdadera tragedia, Benita, y hablamos de ello porque es un caso mediático, pero como esta familia, miles, no exagero, miles de familias enlutadas desde que se inició la guerra contra el narcotráfico, gente inocente que ha perdido la vida. Bueno, también hablando de pérdidas, familiares y amigos de los 21 peregrinos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que fallecieron el pasado 29 de mayo cuando se accidentó un autobús turístico que viajaba a las Cumbres de Maltrata, asistieron este lunes a una misa en una iglesia que se llama San Pedro Apóstol, luego de lo cual acudieron al punto del accidente, ahí en la carretera federal Puebla-Veracruz, para colocar cruces y coronas de flores. Los ciudadanos chiapanecos arribaron al mediodía de este lunes a la parroquia de Maltrata, donde fueron recibidos por sacerdotes y amigos. Durante la homilía se pidió por el eterno descanso de estas almas y se oró por el consuelo de sus familiares. Luego de la misa, acompañado por sacerdotes y gente del pueblo de Maltrata, pues se trasladaron al lugar del accidente, donde colocaron cruces de hierro, coronas de flores, además de rezar en el lugar y regar agua bendita. Es el último adiós para estas personas que lamentablemente perdieron la vida. Así es, que descansen en paz. Y ya que andamos por ahí de Maltrata, pues nos vamos a la zona centro, que es obviamente Orizaba, Córdoba y Ciudad Mendoza, toda esa región que está también muy caliente. Bueno, esta información no está confirmada por ninguna autoridad, sin embargo, circuló desde anoche en las redes sociales y se habla de que una maestra profesora allá en Ciudad Mendoza, habría sido privada de su libertad junto a su pequeño hijo. Repito, esta información no ha sido confirmada por ninguna fiscalía, ningún ministerio público. Evidentemente, pues se guarda el sigilo seguramente de la investigación por si sus familiares están negociando algún presunto rescate. Así que, pues ahí está justamente la situación que se presenta de violencia en nuestro querido estado. Y ya para finalizar temas de violencia, irnos a la grilla política, explotó un tanque de gas por una fuga muy importante en una vivienda anoche en Medellín de Bravo. Al parecer, 2 obreros, como siempre, hacían trabajos de soldadura para colocar unas protecciones de metal en una de las ventanas del segundo piso. Y la soldadura, las chispas de la soldadura se combinaron con esta fuga de gas y lo que sucedió fue una explosión terrible, Benita, que dejó en escombros prácticamente esta vivienda en Medellín de Bravo. Un susto que se llevaron todas las personas que ahí habitaban, además del susto que se llevaron los vecinos. Esto sucedió la noche del lunes en la calle Francisco y Madero, número 31, manzana 7, en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Medellín de Bravo. Y bueno, pues ahí están, no se reportan personas lesionadas, aunque sí con muchas crisis nerviosas, pero bueno, lo importante es que no hubo pérdidas de vidas humanas. Saluditos esta mañana para Nena Martínez, que ya nos ve desde el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Dice que tengamos un lindo día, pues todos, ¿verdad? Extraordinario, aquí ya hace calorcito
en Jalapa. Amaneció bastante soleado. Por cierto que hoy también hay un evento aquí en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya sabes, todos estos operativos que realizan, bueno, pues hay quemas, luego es parte de las acciones que van a emprender el día de hoy. Muchísimas gracias. También por aquí a los que pues ya nos están escribiendo, gracias a los que se conectan, Ceni Hernández, que ya está conectada por aquí. Muchísimas gracias. Bueno, vámonos con más información. Vámonos con más información. Ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el FBI, la CIA, todos en alerta por la caída de un helicóptero en uno de los edificios más importantes en Manhattan. Vean ustedes estas imágenes. Después de que el helicóptero cae, esta columna de humo pues puso a temblar a todos los neoyorquinos en la primera manzana de Nueva York, porque pues pensaban que era un atentado terrorista. Ya están bastante asustados después de lo que sucedió con las Torres Gemelas en el 2011. Los neoyorquinos ven una columna de humo en un edificio y se le pone la piel de gallina a todos, y no solo a ellos, a todo el mundo, porque con un loco como Donald Trump todo puede ocurrir. Imagínese usted. Y aquí están las imágenes. Este helicóptero, según los últimos reportes, sobrevolaba en medio de un clima bastante feo. Ayer llovió, hubo viento y por poco y nieva en Nueva York. Hubo mucho frío, mucha lluvia, y esto provocó las malas condiciones del estado del tiempo. Provocaron que el piloto perdiera el control. Intentó aterrizar en el helipuerto de este edificio, pero perdió el control y ahí se estrelló. Así las cosas. Y bueno, pues también tenemos imágenes de padres de familia de la escuela Enrique Repsamen en la localidad de Jalapa. Tomaron la carretera Songolica-Comalapa. Exigieron a las autoridades educativas mejoras en el plantel, y es que también denuncian que hay corrupción porque han llegado recursos federales para la rehabilitación de esta escuela y no se han aplicado. Denuncian que el director por ahí no ha aplicado estos recursos y provocaron un caos vial pero verdaderamente terrible. Después de unas horas los detendieron las autoridades y bueno, ya están ahí negociando. Y bueno, pues hablando de obras de infraestructura, ayer anduvo inaugurando obras el gobernador de Veracruz, Cuitlao García Jiménez, quien un día antes en su cuenta de Facebook pues subió una carta en el cual pues criticaba a los gobiernos duartistas y al de Miguel Ángel Yunes, y defendía al secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, por el trabajo que está realizando, sobre todo en las zonas indígenas, atendiendo a los menores. En esta pues carta, digamos así, o texto que subió a sus redes sociales, el gobernador de Veracruz hace hincapié sobre la situación que pues prevalecía antes de que iniciara este gobierno en materia de salud. Dice que se robaron millones para enriquecerse y dejar pues en la orfandad a toda la población vulnerable, principalmente los indígenas. Ahí está el texto íntegro. Dice: algunos ataques a nuestro gobierno se ciegan ante el verdadero cambio, no quieren ver lo que los Yunes y los Duartes abandonaron por llenarse las bolsas de dinero. Y bueno, sigue cuestionando, obviamente, Cuitlao García estos dos sexenios, pero dice que pues la cuarta transformación llegó para quedarse al final de este texto, Eric Domínguez. Sí, además pone como ejemplo lo que sucede con el doctor Roberto Ramos Alor, que da consultas, atiende a los pacientes en persona, en fin. Pone, digamos, como ejemplo, ¿no?, al secretario de Salud, y esto sale a colación por los ataques al doctor Roberto Ramos Alor la semana pasada, con el asunto de la expresión que tuvo el doctor Roberto Ramos Alor en una conferencia de prensa hacia los medios de comunicación, que bueno, ya aquí lo hemos repetido en diferentes ocasiones. Y bueno, pues ahí está, acompañó el gobernador su texto en su cuenta de Facebook con estas imágenes del doctor dando consultas. Bueno, que ningún secretario lo había hecho y que ahora se atiende a estos sectores. Qué bueno, lo aplaudimos, pero bueno, pues ahí está. Yo creo que hace falta mucho más todavía. Estamos comenzando este gobierno y van a ser otros 5 años bastante largos. Bueno, hablando justamente de autoridades estatales, bueno, pues quien también salió a los medios ayer fue el secretario de Educación de Veracruz, Yacen Escobar, y es que dio a conocer que están perdidos varios millones de las tienditas escolares, que era un jugoso negocio para los gobiernos estatales. Estas pues convocatorias que se hacían y luego las asignaciones de las famosas tiendas
que están dentro de las instituciones educativas que le corresponde a la Secretaría de Educación de Veracruz otorgarlos, bueno, se convertía pues en un negocio para muchos porque traficaban influencias y obviamente con eso pues se asignaba y se llevaban el dinero. Ahora dice el secretario que se va a suspender esta convocatoria hasta que no se esclarezca dónde fue a parar estos recursos, que por ahí algunos medios ya señalan que muchos de estos dineros que se obtenían a través de las tiendas escolares o los contratos que se daban, pues se iban para un líder magisterial, alguien de la sección 32 del CENTE, que no está comprobado, obviamente, No son lo dichos, dudes. dichos, pero que parte de ese dinero se le transfería a este hombre poderoso en la sección 32 del CENTE a través de un líder magisterial estatal Sí, muchas de apellido cooperativas. Callejas. Sí, claro. Y de nombre Nicolás. Entonces, pues ahora que dice Senyacer que se va a investigar y se necesita transparentar estos millones que están en calidad de perdidos. Vamos a escuchar lo que dijo Senyacer Escobar. 640 mandato que nos ha dado el gobernador, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, y de igual manera en este trabajo hacia la cuarta transformación. Y pues queremos informarle a todos los veracruzanos que hemos observado como tal dentro de esta secretaría un manejo de los recursos de 2.796 tiendas escolares, de las cuales solo se conoce la situación de 860 planteles, de los cuales no se han transparentado también los recursos. Del resto son 1.936, no tenemos conocimiento, no tenemos ni información, por lo cual estaremos haciendo una revisión de los siguientes subsistemas, lo que es educación básica y educación media superior. De educación básica serían secundarias técnicas, secundarias estatales, telesecundarias y secundarias generales, en el mismo sentido de bachilleratos. Asimismo, también queremos informarles que según el análisis real. Bueno, y eso es corrupción en la SEP. Ya los secretarios de salud federales y de educación federales han denunciado toda la corrupción que ha habido en las dependencias. Bueno, de la corrupción gubernamental vamos a la corrupción en la iniciativa privada. En TAMSA, una de las empresas más importantes en el mundo que están en la zona industrial de Veracruz, por más de 30 años, Pascual Lagunes había dominado el sindicato. Pascual Lagunes inició desde abajo, después obtuvo su plaza en TAMSA y así era un obrero más, pero se hizo líder del sindicato y ahí vino el despliegue y el despegue económico de Pascual. Durante más de 30 años, Pascual violó los contratos colectivos de trabajo, reeligiéndose una y otra vez con el apoyo de la base trabajadora. Se hizo uno de los hombres más ricos de Veracruz. ¿Por qué? Pues por ser líder del sindicato de TAMSA. Había negociado muy bien con los dueños estaban muy contentos con Pascual porque tenía controlada la base trabajadora. Es una realidad, a pesar de ser un líder corrupto, los dueños de TAMSA que están en Europa son exclusivamente viajeros. Cada 3-4 años vienen de España a supervisar lo que sucede en TAMSA. Estaban muy contentos porque con Pascual había buena negociación, pero eso no quitaba que Pascual había pues violado los derechos de muchos trabajadores que querían ser líderes del sindicato. Bueno, llega Miguel Ángel Yunes Linares, le pone un freno a Pascual Lagunes y lo mete a la cárcel. ¿Por qué? Porque después de una riña entre disidentes del sindicato de TAMSA y los seguidores de Pascual Lagunes, en una riña en el sindicato que está en la colonia petrolera, esa noche muere una persona. Le disparan, hubo balazos, los seguidores de Pascual Lagunes estaban armados, tiran balazos al aire y muere un obrero. Hieren a otros más y hieren también a un periodista. Bueno, después de estos hechos se fincan responsabilidades y va a la cárcel Pascual Lagunes. De la cárcel salió hace unos meses y bueno, pues el sindicato y la empresa siguieron las normas protocolarias administrativas que se siguen en cualquier empresa. Tú eres el líder del sindicato, pero al enfrentar un proceso legal pierdes tus derechos. Y al no presentarse a trabajar como obrero normal, porque al perder sus derechos sindicales, Pascual regresó a ser un obrero normal, a cubrir sus horas. Entonces, como no regresó,
la empresa le dio de baja. Total que se quedó sin chamba y se quedó sin el puesto sindical. Ahora, Cándido Canseco es el nuevo líder del sindicato de TAMSA, pero además denuncia que ha habido malos manejos y robo de dinero del sindicato por parte de Pascual Lagunes, y esta semana ya presentaron unas denuncias. Ayer Cándido Canseco tomó el control de la base trabajadora de TAMSA y eso es histórico para Veracruz, un cambio de líder sindical en TAMSA, que eso se veía prácticamente imposible. Es como quitar a Carlos Romero de Champs y que llegue uno nuevo. Tal cual, Benita, tal cual, así de ese tamaño, es como el líder de los ferrocarrileros. Víctor Flores. Así de ese tamaño era el poder que tenía Pascual Lagunes en TAMSA. Ya ha caído y ayer su nuevo líder ha tomado y ya le dieron toma de nota, o sea que prácticamente ya es el nuevo líder del sindicato de TAMSA, este hombre que va a ver usted en pantalla. Y de que trabajemos en pro del deber ser, de que los beneficios que tenemos los incrementemos. Aquí no hay vendetas con nadie, simplemente hay compromisos estipulados en un contrato colectivo que debemos de engrandecer, que debemos de exigirle a nuestros patrones eso. ¿Por qué? Porque queremos un mejor nivel de vida para nuestros trabajadores. ¿Qué tiene fecha para poner la denuncia? Ya está la denuncia interpuesta. Ahorita ya vino el primer requerimiento hacia la empresa para que rinda el informe como debe de ser, porque son las autoridades las que deben de dar cuenta de esto. Nosotros interponemos las denuncias y ellos le darán el curso. ¿Cuándo se puso la denuncia? Fue como un mes tiene ya que se puso la denuncia. Bueno, pues por el momento cayó Pascual Lagunes. Cayó Pascual, sí. Ni jubilado se fue corrido. Lo va a pelear. Literal como la empresa. ¿No? Seguro. Los va a demandar y va a venir va a haber un litigio, pero a ver, la lucha, ¿no? Legal. La empresa se respalda, dice, a ver, el señor sí fue líder sindical por más de 30 años, pero al perder sus derechos de líder, él se tiene que presentar a su plaza de obrero. Como cualquier trabajador. Como cualquier trabajador. No llegó y pues bye, ¿no? Adiós. No llegó, le levantan sus actas por abandono de trabajo, como cualquier obrero con plaza en TAMSA, y vámonos, hermano, para afuera. ¿Se habrá enriquecido este señor? Dicen que sí, Benita. Y hay las denuncias que acaba usted de escuchar que ya se interpusieron, es por eso, por enriquecimiento ilícito, desvío de recursos, corrupción, en fin. Va para largo este tema. Bueno, pues vamos ahora al tema de Andrés Manuel López Obrador. Ya sabe todo el relajo que se ha armado con esto de que si hay acuerdos al oscurito con los Estados Unidos, y Donald Trump, que es un mendigo señor presidente, pues está todos los días fustigando a nuestro país, diciendo México prácticamente hizo todo lo que yo quería que hicieran, se vieron débiles y aceptaron todo lo que yo propuse. Dice que en la mesa no quedó nada que él no haya expuesto y que no haya querido que México hiciera, y que que lo obedecieron en todo. Entonces, pues esto genera como mucho coraje, pues nos pega en el orgullo, ¿no? Que este señor, el presidente de los Estados Unidos, todos los días esté diciendo, y además no han sacado todo el acuerdo porque van a haber muchas cosas más que firmamos ahí, que se comprometió México a cumplir, que incluso algunas de estas cuestiones tienen que ver con la Cámara de Diputados, con los senadores, que tienen que avalarlo, y que México dice que no está diciendo todo lo que, pues a lo que se comprometió con el gobierno de Estados Unidos. Hoy volvió a tuitear, a decir que México hizo lo que él quería, y pues esto genera mucha polémica contra los que odian a Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿qué anunció hoy el presidente en la mañanera? Pues algo muy sencillo, que se va a conformar ya la creación de un equipo especial para cumplir los compromisos con el gobierno de los Estados Unidos y evitar la imposición de los aranceles. Nombró, por supuesto, al encargado de esta comisión especial, a Marcelo Ebrard, y de ahí a todos los secretarios y, bueno, encargados de las dependencias. Vamos a escuchar. Decisión que conocer al pueblo de México la decisión que se tomó de crear un equipo especial para cumplir con los compromisos que se hicieron con el gobierno de Estados Unidos y evitar la aplicación de impuestos, de aranceles, de medidas unilaterales injustas que afecten al comercio con ese país. Tenemos un plazo para acreditar que es posible
con desarrollo, con bienestar, atemperar el fenómeno migratorio. Ese fue el anuncio que dio apenas hace unos minutos el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí lo tenemos con usted de primera mano. Y el canciller Marcelo Ebrard dijo que recibe este nombramiento como el coordinador de los trabajos para cumplir en 45 días lo que pidió a Estados Unidos en materia de migración y así no se apliquen los aranceles a México. Qué bárbaro, ¿eh? Como niños chiquitos nos trae este hombre loco. A partir del día de hoy, dijo el canciller Marcelo Ebrard, estaremos trabajando en diferentes dependencias. O sea que Marcelo Ebrard va a ser el supersecretario, digamos que el secretario de Gobernación interino. Bueno, o por 45 días. Ese es el secretario de Relaciones Exteriores y como tal, como canciller, va a asumir las responsabilidades que le está encomendando el presidente con los demás integrantes que van a confirmar esta comisión especial. Coordinando secretarías. Sí, ¿no? o sea, que es el trabajo de la Secretaria de Gobernación. No, pero pues él es el canciller, él es el que sabe todos los acuerdos migratorios a los que llegaron allá con los Estados Unidos. Sí, pero bajo el marco legal, un secretario no puede asumir atribuciones de otro secretario, o por lo menos en el marco legal de Marcelo Ebrard, en la Secretaría de Relaciones Exteriores está el trato de política internacional, no de política interior. Pero ya sabes que Andrés Manuel pues hace su es su hombre de confianza en este momento es para ver los temas con Donald Trump. Entonces pues va a ser el que va a coordinar va a coordinar temas de política interior, el secretario de Relaciones Exteriores, para a su vez lograr los acuerdos con Estados Unidos. Dijo que por lo que hace a la Guardia Nacional, hoy mismo será un recorrido para acelerar el despliegue en la zona. Como se comprometió con el presidente de los Estados Unidos, van a acelerar lo que ya se tenía previsto y estará a cargo de este tema el general de brigada Vicente Antonio Hernández Sánchez. Él tendrá la función principal de integrar las coordinaciones de la Guardia Nacional en la frontera sur. Participarán en este equipo el comisionado de Reinserción Social Francisco Garduño, el subsecretario del Bienestar Javier May Rodríguez, el de Empleo Horacio Duarte Benita y el subsecretario para América Latina y del Caribe Maximiliano Reyes. Son los que van a integrar esta comisión anunciada el día de hoy por el presidente. Y bueno, ¿esto por qué? Porque hay más de 140,000 indocumentados centroamericanos que han entrado a nuestro país, del cual Donald Trump, pues dio cuenta en la mesa de trabajo que sostuvieron allá en los Estados Unidos y que eso lo mantiene muy molesto. Bueno, también pues desde el gobierno de Estados Unidos han metido incertidumbre sobre el acuerdo comercial que se firmó allá. Marcelo Ebrard dice que no hay nada en lo oscurito y que le va a pedir permiso al presidente López Obrador para que se dé a conocer públicamente todo el documento, todos los acuerdos firmados con el gobierno estadounidense para que no los esté calumniando. Esto dijo Marcelo Ebrard de que pues que no existe ningún acuerdo oculto entre los alcanzados durante las negociaciones realizadas la semana pasada en Washington. Además, aclaró que no hay otro compromiso que sea necesario aprobar por parte del Congreso. Se comprometieron a que en 45 días iba a bajar el flujo migratorio y que nada más. Vamos a escuchar. Yo creo que él se refiere, porque no existe fuera de esto que acabo de explicar, quiero ser muy claro, fuera de esto que yo acabo de explicar, no hay ningún acuerdo de ninguna especie que no se haya dado a conocer. Todo esto que estoy diciendo se dio a conocer desde el viernes, solo que lo estoy detallando, ¿no? Pero eso es lo que acordamos, es decir, es un acuerdo migratorio. Lo comercial no está en este documento. Ahora, ¿a qué se refiere? Yo creo, ¿qué está pensando él? Nosotros dijimos en la mesa, a ver, el impacto de la tarifa es de 5%. Esto lo presentamos oficialmente. La caída del Producto Interno Bruto sería de 1.12 puntos este año. Las exportaciones caerían entre 7.7 y 22.1%, pero igualmente las importaciones. La más importante importación mexicana, o una de las más importantes, son granos de Estados Unidos. Entonces, después de muy intensas negociaciones, llegamos a dos medidas, una propia y otra de ellos, y se acordó un plazo para hacer las cosas y ver quién tiene razón. La medida mexicana, ¿qué fue? Informarles algo que ya ha sido informado a la opinión pública en México, que es que la Guardia Nacional Mexicana va a cubrir
todo el territorio nacional y también la frontera sur. Eso no se deriva del acuerdo con Estados Unidos. Eso ya estaba establecido. Lo quiero subrayar porque he visto comentarios en los medios de algunas personas. Y bueno, ya que estamos en esto de las mesas de negociación que se mantuvieron allá en Washington con el gobierno de Estados Unidos, pues acompañando al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, está este joven Roberto Velasco, que se hizo viral en las redes sociales, que se hizo famoso también porque ya fue bautizado como Lord Cacahuates. ¿Por qué viene esto a colación? Resulta que durante la mesa, literal, la mesa que estaba puesta allá en Washington con pues los representantes del gobierno estadounidense y los de México, pues este joven, que es además el vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nombre Roberto Velasco, se le ocurrió tomar unos cacahuates de la mesa, colocarlos sobre una servilleta y mientras estaban en la plática, en el diálogo, pues él estaba comiendo sus cacahuates. Entonces, ya sabe cómo es ahora de lo de las redes sociales, que lo hicieron viral, muchos lo criticaron, muchos no lo bajaron de que no conocía las reglas diplomáticas, que se había pasado de tueste por haber estado comiendo durante la plática, las negociaciones. Otros decían que era un naco, que no conocía de etiquetas. Bueno, se lo acabaron en las redes sociales. El asunto es que ayer fue invitado a una entrevista con Carlos Loret durante su programa de la mañana. Muy temprano yo vi esta entrevista y llegó compartiéndoles a los conductores pues unos pocos cacahuates. Veamos este video. El vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el vocero de la Cancillería mexicana, Roberto Velasco, quien formó parte de la delegación que estuvo varios días en Washington negociando todo este asunto. Muchísimas gracias por venir. Muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación y además aprovechando el viaje les traje unos cacahuates. Ah, muy bien. Para que no sea nada más yo el que disfruta votando. Está bien. Se acepta el gesto generoso. Muchísimas gracias. A ver, amanecemos hoy con un tuit de Donald Trump que dice, hay cosas que no se saben, hay cosas que se irán revelando. ¿Cuál fue el resultado de esa otra reunión ahí en Washington con Nancy Pelosi, con los demócratas? Porque estamos también con el tema del Temeca. La famosa reunión de los cacahuates. Esa, por cierto. Ah, pues sí. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo ves, Eric? Estaba trabajando y estaba comiendo a la vez. Se presta para la broma, pero hoy, sin embargo, estaba leyendo un artículo que publica Dolly Esteves. Esta guerrera periodista mexicana que su chamba es en los Estados Unidos, reportera de la CNN, fue corresponsal de Aristegui, es corresponsal de Aristegui y ahora pues leo que está en Sin embargo, y hace una crónica, Benita, dice 12 horas de secuestro a la delegación mexicana. Donald Trump ordenó que no se les dejara salir a comer, que estuvieran incomunicados, no tuvieron teléfonos, no tuvieron absolutamente ningún contacto con el exterior. Está muy interesante lo que publica Dolly Esteves el día de hoy. Y parte de lo que dice en broma este hombre ahí con Loret, pues es muy serio. O sea, es muy serio porque la periodista narra perfectamente cómo estuvieron, y así le pone, 12 horas de secuestro a los representantes mexicanos en Washington y con los congresistas también. O sea, da a entender que los trataron con la punta del pie. Los trataron como... sobajados. Sobajados, exactamente. Y lo que dice este chavo es broma, pero es muy serio. Porque ahí justo lo dice, estuvimos 10 horas sin comer. Sí. Dice, y el líder de los demócratas tuvo la cortesía de sacar chocolates y cacahuates. Que esa ha sido la principal crítica del gobierno de Estados Unidos. Esta señora que es congresista. Durísima contra y que Donald defiende Trump. mucho a nuestro país. Yo la he sentido un poco más flexible en cuanto a la postura que ha tenido México. Le debe esa negociación a esta mujer, porque es la piedra en el zapato del presidente Donald Trump. Si no ha caído lo del muro, es porque ella se ha opuesto y ha movido cielo, mar y tierra. Se enfrentó con Donald Trump en una entrevista en Fox News que le dio hasta con la cubeta y el tipo se enojó y casi se para y se va. Entonces, pues entre la broma y la guasa está muy delicado ese asunto. Imagínate tú, Benita, que muchos están minimizando esta negociación. Dicen que, ay, qué pérdida para México. Yo creo que fue terrible lo que sucedió ahí, a las condiciones en las que se enfrentaron estos funcionarios. Pero bueno, ahí está, ¿no? Las dos caras de la moneda y quedó como broma. Pero lo que vivieron estos tipos fue un secuestro literal, ¿no? Sí, que además, bueno, se justifica entonces de alguna forma el por qué este joven pues tomó los pocos cacahuates ahí que habían dice, en la mesa, teníamos ¿no? 10 horas sin comer.
Dice, y gracias a la congresista, pues fue que pudimos comer chocolates. Dice, yo no nada más comí cacahuates, dice, y chocolates, comieron otros 5, ¿no? Incluidos funcionarios de Estados Unidos. Pues, nada ¿quién más lo aguanta agarraron 10 a él, horas ¿no? sin comer? Ahora, ¿quién filtró la foto entonces y no dejaron pasar equipos móviles? No, ni idea. No sé. Yo creo que la tomaron ahí en el Congreso, o sea, gente Y al final, del tal Congreso. vez. Ajá, y al final ya O el mismo gobierno de Estados Unidos. Ya sabes que es muy perverso Donald Trump, ¿no? Aparte que Pues está sí, hoy más volvió loco a que una decir cabra. que México, o sea, no lo dice literal, pero dice humillé a México, ¿no? O sea, hicieron lo que tenían que hacer y bueno, pues ya empezó el despliegue de la Guardia Nacional hacia la frontera. Se van 16,000 elementos de la recién creada Guardia Nacional a vigilar, a evitar que pues sigan entrando indocumentados, que aunque la secretaria de Gobernación hoy dijo lo contrario, ¿no? Hoy dijo la secretaria en conferencia de prensa con el presidente, dijo que van a aumentar los migrantes que van a ingresar por la frontera. Dice, yo hace unos días les hablaba en conferencia de prensa de 144,000 migrantes, pero esos 144,000 migrantes ya están en México y ya están llegando a la frontera de Estados Unidos. Va a aumentar a 250,000 migrantes que van a ingresar por la frontera de México hacia los Estados Unidos. Ahora, ¿Qué va a pasar con eso? Ahora, lo que entiendo es que Estados Unidos quiere que México les dé asilo a todos los migrantes que llegan aquí a nuestro país, porque él definitivamente ya no los va a dejar pasar. No van a entrar a Estados Unidos, dijo Donald Trump. Así de simple. No van a entrar a Estados Unidos, entonces van de rebote a México y que aquí México pues se convierta tercer país seguro. Ajá, y que les dé asilo a toda esta gente. El tercer país seguro se encarga de recibir a todos los migrantes, de atenderlos, de mantenerlos, prácticamente de mantenerlos, y el tercer país es el designado por el país, digamos por la potencia, es el designado para que haga los trámites, para que le gestione las visas, para que prácticamente van a ser ciudadanos mexicanos adoptados. O sea, ¿qué vamos a hacer con tantos indocumentados que llegan a nuestro país con los recursos que ahora pues están limitando mucho en materia migratoria, en materia presupuestal? El gobierno, como usted sabe, está haciendo una serie de recortes y ajustes a las dependencias para ahorrar dinero y llevar a cabo los programas sociales que prometió López Obrador en su campaña. Y pues si no podemos con los empleos aquí generarlos, imagínate los que vienen de Centroamérica. O sea, ¿cuánto dinero no se va a ocupar para atender a toda esa migración flotante? Y yo creo que las políticas están muy relajadas, no solo con el López Obrador, sino desde Peña Nieto. Las políticas migratorias en México están muy relajadas. ¿Por qué México no le dice a Guatemala, El Salvador, Honduras, oye, ponte las pilas también? O sea, ¿por qué no por qué solo México tiene que soportar las bofetadas de este pelos de lote horroroso? ¿Y por qué no decir, sabes qué, Honduras, Guatemala, El Salvador, pónganse las pilas, vamos a exigirles? ¿Por qué no hacer eso cuando estás en tu derecho constitucional, el proteger tus fronteras? Lo que está haciendo Donald Trump es obligar a México a que cumpla lo que debe de hacer, que es cuidar sus fronteras. O sea, en ningún país del mundo, salvo los que están en migración, Benita, Siria, han llegado muchos sirios a España, Italia está repoblándose, Francia ni se diga, Alemania, que está recibiendo gente migrante de países en crisis, en guerra. Alemania los está recibiendo hasta con becas y todo, pero estás hablando de otro nivel, ¿no? De países de primer mundo. Portugal están convirtiéndose en tercer país más seguro, de acuerdo a las nuevas leyes que rigen la política internacional. Pero bueno, ahí estás hablando de países de primer mundo que pueden acoger a muchos migrantes y pues los programas funcionan. Aquí en México no funciona nada, apurado, y funciona para atender a los mexicanos, que estamos en una crisis verdaderamente terrible de seguridad y de economía. Imagínate para atender 1 millón de migrantes que te pueden caer en un año. Oye, y hablando de todos esos contextos, fíjate que el Senado va a llamar a comparecer a Marcelo Ebrard para que explique todos los acuerdos alcanzados con los Estados Unidos, porque también se ha polemizado mucho sobre a qué se comprometió México, que si es cierto que se firmó de que vamos a pagar el muro, que si se va a comprar más productos agrícolas a los Estados Unidos ahora que China los tiene bloqueados. Y bueno, pues todo esto que no está muy claro, entonces dice el Senado que debe Marcelo Ebrard
lograr presentarse ante el Senado y dar una explicación amplia del documento y los acuerdos. Eso podría pasar en las próximas horas o tal vez en los próximos días. Y bueno, ¿qué pasó con la celebración, conmemoración y recuerdo del halconazo, Eric? Benita, estamos viviendo una época histórica en nuestro país. Por ejemplo, tú vas a países de primer mundo como Alemania. Bueno, Alemania es una cosa que no pueden con la vergüenza de lo que ocurrió en el Holocausto. Hay museos, hay memoriales, no saben qué hacer para los alemanes resarcir lo que sucedió en el Holocausto. España ha ofrecido disculpas por las invasiones, Portugal ha ofrecido disculpas, el propio Reino Unido ha ofrecido disculpas a los invasores que arrasaron en la parte norte de los Estados Unidos, arrasaron con la cultura de los pieles rojas, en fin. En México han ocurrido muchas tragedias. Una fue previo al movimiento del 68, en el halconazo, una de las épocas más terribles y más vergonzosas para nuestro país, hay que decirlo. Luis Echeverría, otro asesino, otro genocida que nos gobernó, creó un grupo paramilitar que se llamó Los Halcones. Este grupo paramilitar les dieron clases de kendo, recordarás, incluso la película de Alfonso Cuarón de Roma toca este episodio con clases de kendo a este grupo paramilitar. Muy mal interpretado, la verdad. Por Latin Lover. Sí. Era, ¿cómo se llamaba este hombre? El que los adiestraba. El mago, ¿no? Se me fue, pero bueno, X. Él impartía clases de kendo en pues zonas de la ciudad de Nezahualcóyotl, ¿no? Ahí había campos paramilitares donde entrenaban a jóvenes que a su vez iban a enfrentar a los jóvenes que se estaban organizando para el movimiento del 68. ¿Por qué? Porque según el loco de Echeverría decía que había movimiento soviético. Movimiento soviético, obviamente también lo mismo de siempre, influenciado por los Estados Unidos, para que no se enojara el gobierno de los Estados Unidos de que los soviéticos estaban intentando un movimiento en México para de ahí moverse hacia los Estados Unidos y por México los soviéticos invadieran a los Estados Unidos. Unas teorías locas que sirvieron para estos locos de matar gente. Entonces ayer Alejandro Encinas me parece que es uno de los pasos de primer mundo que se da, de recordar, de hacer memoriales de los errores que cometiste como país para ir creciendo. Así han crecido los grandes países en el mundo. Chile, Benita, con la dictadura de Augusto Pinochet, viene un parteaguas. Chile dice, señores, esto es lo peor que nos ha ocurrido, hacen memoriales, no lo recuerdan, no lo olvidan nunca, y Chile es uno de los países potencias en América Latina que después de la dictadura creció y dejó a muchos países de América, incluido México, un avance los chilenos después de la dictadura. Aprender de tus errores te hace grande, y me parece que eso es el primer paso para México de convertirse en una potencia como lo quiere el nuevo gobierno. Vamos a ver lo que dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, sobre este memorial que se va a hacer para que nunca se olvide lo que sucedió, esta matanza de jóvenes hecha por jóvenes también en el halconazo. Efectivamente, el día de hoy se conmemora el 48 aniversario de ese trágico jueves de Corpus Christi del 10 de junio de 1971. Y para hacer esta conmemoración, tener fresco en la memoria estos lamentables hechos con los que se pretendió aniquilar no solamente la disidencia en el movimiento estudiantil, sino la disidencia y la libertad de opinión y expresión en este país, el presidente nos ha instruido que de cara al 50 aniversario que habrá de celebrarse en el año 2021, iniciemos un conjunto de rescates de espacios en donde se van a cabo las actividades de tortura y de exterminio de los hombres y mujeres disidentes al régimen en esos años. Por supuesto, son muchos y algunos han ido cambiando a lo largo del tiempo, algunos han sido demolidos, otros afectados por los terremotos que hemos sufrido aquí en la ciudad, otros se han vendido a particulares, pero tenemos una buena serie de estos inmuebles que lamentablemente fueron parte de la historia de terror de la Guerra Sucia. Y el día de hoy vamos a inaugurar un memorial en lo que fueron las instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad, que durante esos años
pues fueron uno de los lugares de desarrollo de este tipo de actividades ilícitas y autoritarias. Ese memorial se va a llamar Circular de Morelia, está en la calle de Morelia número 8, en la colonia Romita, y con él, si tenemos ahí la presentación y lo podemos hacer, presentar aquí a todos y todos ustedes, pues se pretende recuperar. Bueno, pues ahí está Alejandro Encinas, un hombre consciente de toda esa época que vivieron, bueno, todo el movimiento estudiantil, todos los defensores, digamos, de esos crímenes que sufrieron además en carne propia la violencia que imperó en esos años de gobierno, junto pues con muchos, con Porfirio Muñoz Ledo, izquierdosos, el propio Alejandro Encinas, muy amigo de Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y bueno, pues todo este grupo, saludos pues desde aquí a todo este grupo de personas que además tenemos la oportunidad de conocerlos y que saben mucho de historia y que conocen pues todo el contexto de nuestro país. ¿Qué más podemos pedir a estos grandes señores? Bueno, fíjate que casi lloro con la carta de Emilio Lozoya, que anoche mandó a los medios de comunicación, que hoy no va a asistir a su comparecencia porque no hay ninguna garantía de sus derechos y de su libertad. Culpó, ya sabe, que pues a otros que sabían de cómo había encontrado Pemex. Decía hoy su abogado Javier Coelho que le pidió a Emilio Lozoya que redactara un documento tipo informe en donde dijera cómo encontró a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos cuando él recibió, cuáles eran, digamos, las operaciones que se hicieron, la parte administrativa y todo lo anterior, porque él no se mandaba solo, que estos informes los tenía el propio presidente de México, que no se movía un dedo si el presidente en ese entonces, Enrique Peña Nieto, no lo autorizaba. Bueno, dice Emilio Lozoya en su carta de que pues no se va a presentar ante el juez que lo está solicitando, por lo que ya es considerado prófugo de la justicia, después de que también enviaron la ficha roja pues a todos los países para su detención. Y es que a casi 2 semanas de que Pemex autorizó la compra de la planta de fertilizantes agronitrogenados, un abogado directivo de Altos Hornos de México, Juan Carlos Quintana, adquirió también una mansión, dicen, a la orilla del mar con valor de $1.9 millones en representación de Mariel, esposa de Emilio Lozoya. Esto lo informa también hoy el diario Reforma. Además del inmueble, autoridades mexicanas investigan que también fueron pagados $1.2 millones a través de una cuenta en Suiza vinculada con sobornos presuntamente pagados al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. En entrevista esta mañana con Ciro Gómez Leiva, Javier Coelho, abogado, señaló que se aclaró perfectamente lo de la compraventa de la residencia de Iztapa por parte de la esposa de Lozoya. También señala Emilio Lozoya en esta carta que hay intereses, dice, políticos en pues esta persecución que se tiene contra él y también una campaña mediática, y que no se va a presentar ante el juez porque no hay ninguna garantía para él. Pues así las cosas con Emilio Lozoya. Y de Emilio Lozoya nos vamos a la Profeco. Todas las semanas el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, hace un recuento de las gasolineras que venden más caro, más barato, y ayer anunció que van a solicitar que pues prácticamente se cierren se le retiren 6 concesiones a vendedores de gasolina por violar los precios, debido a que se negaron por segunda ocasión a una verificación por parte del gobierno federal. 6 gasolineras fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la República. Así lo anunció en conferencia de prensa Ricardo Sheffield, titular de la Profeco. En las acciones de verificación, en esta semana no encontramos ningún rastrillo como la semana pasada, que está en proceso la denuncia que se presentó ante la Fiscalía General. Se hicieron las 125 verificaciones y cabe hacer notar que 46 verificaciones se realizaron con la asistencia y el apoyo de la Policía Federal Preventiva, en donde 5 gasolineras, y pasan el siguiente, 5 gasolineras no volvieron a permitir en segunda ocasión la verificación. Cuando fuimos solos no lo permitieron, volvemos ahora acompañados de la Policía Federal Preventiva y ahora realizamos. Y bueno, ya que estamos en esto de las denuncias de los que cometían abusos y también delitos por el robo clandestino de combustible,
en las instalaciones de Petróleos Mexicanos. Bueno, pues también se sabe que ahora ya está la denuncia después de que el mes pasado el general Eduardo León Trauitz, quien fuera jefe de escoltas del expresidente Enrique Peña Nieto, fuera acusado por el delito de extracción ilegal de combustible o achicoleo, como se le conoce coloquialmente, por lo que debió presentarse en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio para su audiencia. Escándalo, el jefe de escoltas de Peña Nieto acusado de ser huachicolero. ¿Qué tal, con estas personalidades, grandes personalidades, como dijeran allá en una estación radial? Así es, y ya se volvió tendencia en Twitter, Benita, el asesinato de ese activista que mencionábamos hace unos momentos, este activista José Luis Álvarez en Tabasco, otro activista muerto en México. Qué bárbaro, ¿no? Pues tremendo esto que está pasando, la violencia no para. Todos los días hay hechos, violencia que pues está desatada, literal. Aquí Jalapa, o sea, hasta, ¿qué te gusta? Hasta cuando estaba Yunes todavía estaba más o menos tranquilo. Ahorita de estos últimos días, asesinatos en cruceros, en refaccionarias, anoche el de este negocio de autopartes, el señor dicen que lo fueron a asaltar al dueño con sus empleados, que él se resistió y lo mataron. Otros dicen que pues ya sabes, ¿no? Que ya lo fueron a asesinar, porque tú sabes también que pues ahorita los grupos delictivos pues andan en sus propias actividades, ¿no? Entonces, estarán también en crisis, ¿no? De generar recursos, pagos y todo lo demás. Sí, claro. Bueno, el asunto aquí es que los robos a casa habitación también acaban de asaltar a un joven también aquí en Avenida Ruiz Cortines, le dieron una paliza. Bueno, la cosa está bien difícil. Entonces, pues imagínate, hoy se da a conocer la muerte de este otro activista en Tabasco, lo cual seguramente en las próximas horas pues se va a subir, va a escalar y se vuelve en crisis todo como lo de este chico de la Universidad del Pedregal, que pues ya le hizo crisis a la jefa de gobierno. Y las otras jóvenes asesinadas también. ¿Cuántos jóvenes más? Digo, ahorita porque sucedió en la Ciudad de México, es la capital del país, que es universitario, pero ¿cuántos hechos violentos donde mueren jóvenes, muchos de ellos inocentes, como el que fueron a matar en este centro de conveniencia, de esta tienda pues de conveniencia? Recordarás hace unos días un niño de 15 años que trabajaba ahí, que era dependiente, que cometieron el asalto al negocio, a esta tienda de conveniencia y lo mataron. O sea, ¿qué necesidad había de matar a este jovencito? Arrodillado, rendido, ya terrible. Para que se fueran. O sea, llévense todo, me arrodillo, váyanse. Ya. Y llegó el tipo y ya los otros dos compañeros se fueron y llegó sacó el arma y le disparó por la espalda. Es que muchas veces no andan bien, o sea, los propios jóvenes que cometen estos actos no andan en sus cabales. Y por eso se vuelven así violentos. Terrible. Innecesario, ¿no? La Oye, violencia. también es tendencia en Twitter ahorita Jesús. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Dios mío. Jesús Rodríguez es tendencia porque declaró que va a buscar una iniciativa para que desaparezcan las becas a estudiantes. En este caso habló de las becas del Fondo de Cultura Económica. Ya ves que el CONACYT y el Fondo de Cultura Económica eran las agencias de colocación y de turismo más grandes de México. Porque en aras del fomento a la cultura y en aras del fomento a la ciencia, pues se iban 300 funcionarios, ¿no? Y había uno, decía Rocío Nale el otro día en un foro, en el foro del Financiero, decía, claro que frené las becas que tienen que ver Pemex con CONACYT, con el Consejo de Ciencia y Tecnología, dice, porque había, por darles un detalle, había un becado que estaba cumpliendo un doctorado en Francia, en un lugar precioso del mundo, ¿no? Y su beca era de 50 millones. El becado estaba haciendo un doctorado de casi 50 millones porque después de la beca ya le habían autorizado que él regresara y pusiera su empresa, que era un laboratorio X, no detalló más. Dice, y como ese becado de 50 millones de pesos, había más. Dice, claro que se frenaron las becas. Entonces lo que dice la senadora Jesús Rodríguez es, en aras de la ciencia, la tecnología y la cultura, el FONCA y el CONACYT eran agencias de turismo. Oye, pero además seguro esas becas pues no eran para hijos pobres de las comunidades o hijos de petroleros. Seguramente eran hijos de funcionarios de muy alto rango nivel de Petróleos Mexicanos. Pero ya sabes, Jesús no tiene modos. Entonces dice, ya que dejen de vivir del erario público, esos mantenidos, eso ya sabes lo que
O sea, digo, se vale que se den las becas para ¿no? gente como nosotros, bueno, que a lo mejor en algún momento de nuestras vidas tuvimos que estudiar a través de una beca, ¿no? De estudios, pero no era de 50 millones, ¿estás de acuerdo? Entonces, era apenas del 50%, ¿no? De descuento en tu mensualidad. Sí, no, una sea, beca del 50. Por ejemplo, yo fui becado en el bachillerato, te llegaban 1,000 pesos cada 6 meses, creo. O para que te compraras ropa y zapatos, ¿no? Creo que cada 6 meses te llegaba un cheque de 1,045 pesos, imagínate tú. ¿Qué harías con 50 millones de beca ahorita? No, imagínate. Hombre, te vas a la Sorbona, ¿a dónde te vas? A París, a estudiar, claro. A estudiar algo. No, pues así seguramente, ¿y cuántos años no se dieron estas becas millonarias? Eso dice la senadora, pero ya la están golpeando, porque pues dicen, ¿cómo vas a quitar las becas a los estudiantes, a los promotores principales de la cultura mexicana? Dicen, no, a ver, ahí hay gente que sí lo está ocupando y hay gente también muy pasada, ¿no? De lista. Pues es que eso se debe valorar precisamente, o sea, no darle las becas a cualquiera, o sea, tiene que tener un perfil académico, que no tenga recursos para irse a estudiar, o sea, que de verdad quiera sobresalir y que demuestra además en su capacidad, ¿no? O sea, con papelito, sus promedios, calificaciones, esto que realmente se ha destacado. Y que no se den becas de 50 millones como estas que daba Pemex. Lo que dijo Rocío Nale es increíble. Dice, me están criticando por cancelar las becas del CONACYT, pero claro que las cancelé porque las estoy revisando. Dice, me llegan con una beca de 50 millones de una persona que está estudiando un doctorado. Pero no solo estaba autorizado el doctorado, le autorizaron la instalación de su propio laboratorio. O sea, una inversión privada. Qué cosas, bueno. Con dinero público, así las cosas. Y bueno, hablando de destacados y de gente que es importante, mexicanos exitosos, veracruzanos exitosos, Miguel Ayun, nacido en Córdoba, toda su familia sigue viviendo en Córdoba, Benita. Él pues ha participado en muchos clubes internacionales. Es jugador profesional. Ha jugado en Italia, ha jugado en España. Es seleccionado mexicano, ex campeón con las Águilas del América, ex Tiburón Rojo de Veracruz. Miguel Ayun, el cordobés, fue muy criticado la semana pasada porque hace 15 días, porque declinó la convocatoria para la selección mexicana. Dijeron otro que declina como Carlos Vela, como Chicharito, ya les vale la selección. Antes era un honor representar a nuestro país con la selección mexicana y hoy los futbolistas dicen no voy y no voy. O sea, ya es más importante para ellos otras cosas que vestir la bandera nacional. Bueno, el Chicharito tuvo una buena excusa. Dijo que no fue a la convocatoria ni jugó porque está pendiente que van a ser su hijo. Benita, hay futbolistas que nacieron 1, 2, 3 hijos. Todo un equipo de fútbol nacieron y se perdieron los nacimientos. Por ejemplo, la generación... Porque estaban concentrados. Eso dijo Sague. Dijo, yo hubiera querido estar en cumpleaños de mi familia. Yo hubiera querido estar en cumpleaños de mis hijos, en cumpleaños de mi hermano, de mis abuelos, en fechas muy importantes, casamiento de mis hermanos. Y no me lo perdí, todo eso me lo perdí por estar en la selección. Ya se ha perdido en las nuevas generaciones como la de Chícharo, la de Carlos Vela, el sentimiento de orgullo por representar a tu país. Y el respeto también, porque eso es una falta de respeto, que te convoquen y que García no vayas. Aspe, todos los veterrucos están enojadísimos con los jugadores actuales. Dicen, ¿cómo es posible? Dice García Aspe, una hija mía nació en el Mundial. Y no estuvo ahí. Y no estuve ahí, dice, era representar a México en la selección. Pero bueno, como dices tú, hay unos que tienen razones muy poderosas, como el nacimiento de su hijo, y qué más poderosa que enfrentar un cáncer, ¿no? Y que te extirpen un tumor maligno. Eso fue lo que ocurrió con el veracruzano Miguel Ayun. Así lo dijo en un video que colgó a las redes sociales. Yo creo que para frenar un poco este odio, ¿no? Hacia él de que no había asistido y que decían que bueno, que también le valía igual que otros seleccionados. Dijo, no señores, pues yo no fui porque me detectaron un cáncer que me dijo el doctor que tenía que ser extirpado de manera inmediata. Vamos a verlo. Vamos a ver lo que dijo. La verdad que no te puedo dar una explicación porque no hay motivo lógico por el cual sucedieron las cosas. Decidimos, mi esposa y yo, hacernos un chequeo general, ¿no? Un tema por salud. Y pues bueno, fuimos ahí, estuvimos en todos los estudios y pues hubo una pequeña sorpresa, ¿no? Que yo creo que ni mi esposa ni yo hubiéramos imaginado que iba a ocurrir.
maligno, estamos hablando ya de un cáncer. Al final el diagnóstico es que se pudo remover el tumor por completo.